Hola, 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 muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Seoane y te estoy recibiendo en este cuarto día de camino, viviendo las bienaventuranzas desde la gratitud. Y en esta cuarta bienaventuranza, Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la justicia de la que se habla en esta cuarta bienaventuranza, aunque incluye el sentido de justicia que entendemos en las relaciones entre los hombres, posee, además, en la palabra de Dios, un significado mucho más amplio. La justicia es, en primer lugar, una cualidad divina. Decir que Dios es justo es decir que Dios es fiel, que su amor no va a decepcionarnos porque tiene en cuenta lo que somos y nuestras limitaciones. Como decía Santa Teresita de Lisieux, espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Decir que Dios es justo es también afirmar que quiere salvar al hombre. Justicia y salvación están con mucha frecuencia asociadas. El Dios justo es el Dios que justifica, el Dios salvador. Y en las cartas de San Pablo, la justicia designa ese acto gratuito por el que Dios concede su gracia a nosotros, a los pecadores, para transformarnos. Ya en el Antiguo Testamento, pero más aún en el Nuevo, se señala muchas veces esa unión profunda que hay entre la relación con Dios y la justicia con el prójimo. Podríamos citar muchos textos como el pasaje de Isaías en el capítulo 58, en el versículo 6, que nos recuerda cómo es el ayuno que agrada a Dios, que dice desatar los lazos de maldad, deshacer las ataduras del yugo, dar libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo. O podríamos ir también al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo sobre el juicio final, donde Jesús afirma que todo lo que hagamos o que dejemos de hacer al más pequeño de nuestros hermanos, es a él a quien lo habremos hecho o dejado de hacer. Una relación con Dios que no se concreta en la justicia y el amor al prójimo es una ilusión o una mentira. La justicia con el otro mide exactamente la calidad de nuestra relación con Dios, y las dos realidades son inseparables ya desde el Antiguo Testamento. Y esa unión se hace más fuerte por el misterio de la encarnación y las palabras de Jesús. El primer aspecto de tener hambre y sed de justicia se expresa en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y eso supone un sincero deseo de conversión, un deseo que no se basa solo en sentimientos, sino que implica tomar una decisión clara, abandonarse en las manos de Dios y dejarse trabajar por Él, dejarse trabajar por su palabra, por las circunstancias de la vida que nos toquen pasar y también por los demás. Por otro lado, también tener hambre y sed de justicia es desear con todo el corazón, querer extender el reino de Dios, querer que todos los hombres se salven. Y esto supone para nosotros un compromiso en el anuncio del Evangelio, en la transformación de la sociedad desde el lugar que cada uno de nosotros ocupe. Esto implica también una perseverancia en la oración. Como dice el profeta Isaías, tener hambre y sed de justicia significa no dejar de clamar a Dios hasta que cumpla sus promesas. En el capítulo 62 de Isaías leemos: por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Dios mismo nos pide que no le dejemos en paz hasta que sus promesas de salvación se realicen totalmente. Y entonces vemos como una de las expresiones más auténticas de la sed de justicia es la oración incesante. Eso nos lo recuerda la conclusión de la parábola de la viuda inoportuna del Evangelio, ¿se acuerdan? Esa pobre viuda que terminó por obtener, a fuerza de insistir, que un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres se ocupase de su causa. Jesús propone esta parábola para exhortar a orar siempre y a no desfallecer. Y la concluye con esas palabras: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos
que claman a Él día y noche y les hará esperar. Les aseguro que les hará justicia sin demora. Ahora, cuando le pedimos a Dios que nos haga justicia, no tenemos que entenderlo como un pedido para que castigue a los que nos perjudican, sino más bien como un pedido a Dios para que haga justicia, es pedirle que apresure nuestro propio proceso de conversión personal. En vez de orar diciendo, Señor, mira lo que me hacen, mira lo que me dicen, mira cómo me tratan, podríamos orar diciendo, Señor, no es justo que yo te ame tan poco, siendo tú merecedor de tanto. O también podríamos orar diciendo, no es justo que yo ame tan poco a mis hermanos que tienen tanta necesidad de amor. Por eso, Señor, haceme justicia, es decir, vení a transformar mi corazón para que se llene de amor por ti y por los demás. Por eso, podemos entender que la sed de justicia es en primer lugar una sed de conversión, de transformación interior. Es tiempo de poner toda nuestra vida bajo la mirada de Dios, toda nuestra vida en sus manos. Lo que nos separa de Él no son nuestras heridas, nuestras fallas, nuestras infidelidades. Lo que nos separa de Él es el temor a poner nuestra vida en sus manos. Por eso, esta cuarta bienaventuranza nos plantea a cada uno de nosotros esta pregunta: ¿cuál es tu deseo más profundo? Porque el hambre y la sed son la imagen del deseo humano más profundo, más vital, más esencial. Por eso déjame preguntarte otra vez, ¿de qué tienes verdaderamente hambre y sed? Porque es normal que tengamos muchos deseos, pero dichosos, bienaventurados, felices, aquellos cuyo deseo más profundo no se limite a una ambición humana, sino que su deseo más profundo sea agradar a Dios y hacer su voluntad y amar al prójimo con todo su corazón. Los que deseen esto van a ver cómo ese deseo les va a ser concedido. Y esto podemos lograrlo a través de la oración, del contacto constante con Dios, siendo conscientes de nuestra impotencia, de nuestra pequeñez, con una confianza ciega en la misericordia de Dios. Pero también hay otra sed que tenemos que tener en cuenta, y es la sed del mismo Jesús por nosotros, la sed que Dios tiene de amarnos, de darse a nosotros. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a la samaritana, dame de beber? Y antes de expirar dirá también, tengo sed. Es que nuestro deseo de Dios, por más grande que sea, se queda corto al lado del deseo que Dios tiene de nosotros. Él nos ama infinitamente, mucho más de lo que nosotros podemos desearle y amarle. Y aunque nuestro amor muchas veces pueda enfriarse, el deseo que Dios tiene de amarnos nunca va a disminuir ni se va a apagar. Él siempre querrá amarnos y salvarnos a pesar de nuestras tibiezas, a pesar de nuestras infidelidades. Y se trata de creer eso, que Dios quiere transformarnos completamente. Él es quien con su mirada nos va a hacer dignos, nos va a revestir de belleza. Notemos también que cuanta más sed tengamos, cuanto más vayamos a beber en la fuente del corazón de Dios, más nos vamos a convertir en fuente para los demás. Eso Jesús lo promete en el Evangelio de San Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba quien crea en mí. Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Asimismo, cuanto más hambre tengamos de Jesús, cuanto más hambre tengamos de la Eucaristía en particular, más viviremos de Él, más estaremos en condiciones de ser alimento para los demás. Estamos llamados a responder al hambre y a la sed de nuestros hermanos. Como aquella vez dijo Jesús a los discípulos ante la multitud hambrienta, denle ustedes de comer, ¿se acuerdan? Porque en última instancia, la injusticia más profunda que recorre toda la historia humana es que Dios no es amado como debería.
y que los hombres somos muy poco agradecidos con nuestro Creador. Como aquellos invitados a las bodas que contaba Jesús, que siguen encontrando excusas para no responder a su llamado. Hay muchos pasajes de la Biblia que expresan ese sufrimiento de Dios a causa de ese amor que no es correspondido. Ya el profeta Jeremías decía: mi pueblo me ha dejado manantial de agua viva para hacerse cisternas rotas que no retienen el agua. O podemos recordar también las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Sin duda, el desprecio del amor y de la misericordia divina es la mayor injusticia y seguramente sea la raíz de todas las demás injusticias que vinieron después. Decía San Francisco de Asís, llorando muchas veces: el amor no es amado. Y si vivimos estas bienaventuranzas, entonces vamos a ser saciados. La palabra serán saciados implica que alguien más va a saciar esa hambre. Eso implica que no somos nosotros quienes por nuestro esfuerzo vamos a encontrar lo que anhelamos, sino que es Dios el que viene a nuestro encuentro para saciarnos. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Y nosotros ya hemos bebido mucho de otra fuente, ¿verdad? Ya hemos probado muchas aguas que no calmaron ni calmarán nuestra sed de lo trascendente. Por eso tal vez hoy sea el momento de decir: Señor, necesito tu ayuda. Estoy muy sediento, ya he bebido en muchos manantiales y siempre he vuelto a tener sed. Pero hoy, cuando escuchamos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos damos cuenta que eso es lo que anhelamos hace tanto tiempo. Estamos sedientos de una conciencia limpia. Queremos hacer borrón y cuenta nueva. Estamos sedientos, anhelamos empezar de cero otra vez. Y la promesa de Jesús es amplia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sabemos ya que los tesoros de la tierra nos satisfacen. Por eso seremos dichosos, bienaventurados, felices, si somos capaces de sostener las posesiones terrenales con las palmas extendidas, con las manos abiertas. Dichosos los que, si todo lo que poseen les fuese quitado, a lo sumo les causarían un pequeño inconveniente, porque su verdadera riqueza está en otra parte, está en otro lado. Dichosos los que dependen totalmente de Jesús para su gozo, para su alegría. Imagínate que un joven al que no conoces te toca la puerta esta noche y te pregunta si puede pasar la noche en tu casa. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué le preguntarías? No creo que lo dejes pasar enseguida. Lo más probable es que le preguntes su nombre, a dónde vive, le preguntarías por qué anda a esas horas por la calle y hasta intentes llamar a sus padres. Ahora, si ese mismo joven entra a tu casa acompañado por tu hijo, la cosa cambia, ¿verdad? Ese joven va a ser bienvenido a tu casa, es amigo de tu hijo. Bueno, lo mismo es verdad con Dios. Al hacerte amigo de su hijo, tenés acceso a la casa del Padre. ¿Y cómo podremos vivir entonces? ¿Cómo podremos abrazar esta bienaventuranza desde la gratitud? Bueno, la propuesta es desear tener cada día hambre y sed de la presencia del Señor en nuestra vida, orando en todo momento, estando en contacto con el Señor. Y si decimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, lo contrario sería desafortunados los que ya están saciados, los que no tienen hambre, los que no tienen sed de lo trascendente, porque no hay manera de que puedan probar los manjares celestiales, ¿verdad?
Por eso hoy te invito a volver a su presencia, a la presencia de Dios en la oración. Te invito a que te encuentres con Él, porque Él prometió que si le amamos, si le escuchamos, si le creemos, ríos de agua viva brotarán de nuestro interior. Y de ese modo también podremos bendecir a otros, podremos llevar su agua viva a nuestros hermanos y podremos ser solidarios con todos aquellos que estén necesitando una mano amiga. La tarea para hoy será escribir esta bienaventuranza y rumiarla, orarla, meditarla, tenerla presente durante todo el día. Hoy vamos a enfocarnos en tener hambre y sed de Dios y también en ser solidarios con nuestros hermanos. Hasta mañana. Alguien me ha hablado de ti, de tu rostro y tu ilusión, y por eso decidí salir del caparazón. Cuando se encienden las luces de la solidaridad, somos hermanos de todos, somos un puente en el mar. Quiero abrir mis sentidos y escuchar tu corazón. La indiferencia no puede querer tener la razón. Aquí hay leña para un fuego, hay abrazos y hay hogar, oídos para tus sueños, porque hay mucho por andar. Alzaremos nuestras manos, abriremos las ventanas y llegarán con un beso tantas caricias hermanas. Abriremos nuestras almas, llegarán nuevas mañanas. No habrá lugar para el miedo, con más gente solidaria. Y seguiremos cantando, rescataremos más vidas, sin prejuicios, sin fronteras. Curaremos cada herida, imposible es poner freno al viento de la esperanza. Sabemos en quién creemos y moveremos montañas. Alzaremos nuestras manos, abriremos las ventanas y llegarán con un beso tantas caricias hermanas. Abriremos nuestras almas, llegarán nuevas mañanas. No habrá lugar para el miedo, con más gente solidaria.